soy Ale, bienvenidos a mi canal. Bueno, les quiero compartir un poco de lo que fue mi experiencia viajando con mi perrita. Yo a principios de año tuve la oportunidad de viajar tanto nacional como internacional, acompañado de ella. Entonces, en su momento tuve muchas dudas acerca de qué era lo que se necesitaba para viajar con tu mascota. Y pues hice este video pues para si alguien tenía alguna duda, igual a la mía, pues a lo mejor pudiera orientarse, ¿no? Con mi experiencia. Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta si vas a viajar con tu mascota es que tu mascota tiene que tener buena salud, tiene que estar al día con sus vacunas y tiene que ser desparasitada. Me parece que todavía sigue siendo 15 días antes de la fecha de tu vuelo. Entonces, si tú no sabes qué onda con las vacunas de tu mascota, pues es importante que te asesores. Si ya está al día, pues perfecto. Y bueno, aquí en México pues ya saben que tenemos una cartilla de vacunación donde pues está especificado todo su esquema de las vacunas que lleva y de los periodos que ha tenido de desparasitación. Bueno, esa fue la primera que me pidieron. Posteriormente te piden una constancia de buena salud. Esa igual te puedes asesorar con tu veterinario local. Ahí lo que te van a decir, bueno, seguramente si tu veterinario tiene experiencia pues te va a orientar, y si no pues es importante, ¿no? que sea una carta muy completa, que despliegue toda la información de tu mascota, lo que es su nombre, su peso, su raza, sus características físicas, y pues obviamente te va a incluir que su esquema de vacunación está completo y que no representa ningún riesgo para el viaje. Ahora, esta carta pues me la pidieron a la hora de viajar nacionalmente. Yo tomé un vuelo de Veracruz a Cancún y pues no hubo ningún tema, pero pues para viajes internacionales seguramente te van a pedir que en esta misma carta incluyas tus direcciones de destino, tanto donde resides actualmente como cuál es la dirección de destino a la que va a llegar tu mascota. Esto es pues para fines, ¿no? de cumplimiento legal en la aduana. Ok, bueno, esa fue una. Y la segunda que yo me quise apoyar para viajar con mi mascota es lo que se conoce como una constancia de apoyo emocional. Bueno, yo quería viajar con mi mascota en la zona de pasajeros. Mi mascota pesa aproximadamente alrededor de 10 kilogramos. Entonces no estaba muy segura sobre si me iban a permitir viajar con ella a bordo o si tendría que irse en la zona de cargo. Por lo general el límite varía de aerolínea a aerolínea, pero aproximadamente entre 12 y 14 kilogramos te van a permitir que tu mascota viaje en la zona de pasajeros contigo. Pero bueno, yo he visto casos de perros más grandes viajando, huskies o golden retrievers o cualquier otra raza grande. Entonces seguramente en algunos de esos casos han sido mascotas de apoyo emocional o alguna mascota, ¿no? Para un apoyo más, no me acuerdo. Llegando al aeropuerto, pues me revisaron todo lo que es la documentación. Bueno, ya llegando el día, pues yo llegué al aeropuerto con mis documentos, mi carta, mi carta del psicólogo, mi certificado del veterinario y su cartilla de vacunación. En otros países me imagino que hay otros esquemas, pero pues lo importante es que lleves la prueba de que tu vacuna está vacunada. Y bueno, ya dentro del aeropuerto ella estuvo dentro de su transportadora. En este caso, como viajé con ella en la zona de pasajeros, pues le conseguí una transportadora blanda. Obviamente si tu mascota viaja en el área de cargo, pues viaja con otros maleteros, no juntos, pero pues en el mismo espacio. Entonces es importante que tu mascota sea rígida. Esos ya son lineamientos que por aerolínea pues te van a pedir, ¿no? Pero bueno, en este caso pues fue su transportadora blanda. Bueno, mis únicas recomendaciones a la hora de esperar el vuelo fue que bueno, yo pedí chance de que mi perrita pudiera salir a pasear para cansarla, para que hiciera sus necesidades, y bueno, no hubo ningún tema, nada más me fue a una zona apartada porque pues mi perrita, como es pequeña, pues ladra mucho y la verdad no quería pues que causaran ahí ningún problema con algún pasajero.
Entonces, bueno, ya una vez subido, pues no hubo ningún tema, ella se portó muy bien. Y ya llegando, igual ya no me revisaron nada, ya solo recogí mi equipaje y eso fue todo. Entonces, yo considero que para viajar dentro del país realmente no hay ninguna limitación, a lo mejor nada más es un poquito de la desinformación, pero pues, pues adelante, ¿no? Si quieres viajar con tu mascota, tienes nada más que tener en cuenta que tiene que estar al corriente con su esquema de vacunación y bueno, pagar lo que es la tarifa de mascotas, que prácticamente te la cobran como si fuera otro pasajero. Es un cargo fijo, pero pues de aerolínea a aerolínea va a variar. Y hay una cláusula donde te dicen que los animales de servicio no pagan, pero bueno, para todos los demás, claro que sí. Bueno, para viajar a Estados Unidos, pues seguí el mismo procedimiento, llegué al aeropuerto, me revisaron mis documentos, todo bien. Bueno, fue igual certificado, desparasitación, vacunación y pues la tarifa, ¿no? De viajar con tu mascota, que en ese entonces me cobraron $50, pero hay vuelos en la misma ruta, porque varía por aerolínea, que estaban en $90, estaba casi al doble. Entonces pues igual pues es un punto importante a considerar si vas a viajar con tu mascota de Estados Unidos, pues verifica, ¿no? La tarifa por mascota, ¿no? Que te ofrece la aerolínea. Bueno, eso fue una. Y la segunda diferencia que hubo entre el vuelo nacional e internacional, pues fue que durante mi vuelo nacional tuve la oportunidad de sacar a mi perrita durante el vuelo, porque como estaba avalada como mascota de apoyo emocional, pues no hubo ningún tema, pues realmente estaba ahí para apoyarme. Pero pues algo que me comentaron a la hora de registrarme es que Estados Unidos no reconoce a las mascotas de apoyo emocional. Entonces pues ella fue tratada como cualquier otra mascota que está viajando en el área de pasajeros, simplemente pues porque cumple las medidas del peso, pero no me dieron la oportunidad de sacarla durante todo el vuelo. Entonces bueno, hay razas muy pequeñas como los chihuahuas que me imagino que pueden moverse libremente en un kennel de más o menos 12-14 kilogramos, pero pues mi mascota, que estaba más o menos en el límite, pues sí está un poquito incómodo, ¿no? Para viajar. Bueno, y aquí llegando a la zona de inmigración, me revisaron mis papeles y lo único es que le hicieron una revisión física muy superficial y eso fue todo. Bueno, y esa fue mi experiencia viajando con mi perrita. Los puntos que destacaría pues es informarse con la aerolínea, siempre pues ocupar los medios de atención a clientes que nos proporcionen, pues por si tienen alguna duda en particular sobre su mascota o sobre alguna situación de salud que sientan que es importante compartir. Y pues que siempre, si van a viajar internacionalmente, váyanse directamente con los servicios de el país destino, que en las páginas oficiales es donde les van a desplegar toda la información que deben revisarle a la hora de viajar con su mascota, porque probablemente sí puedan viajar con ella, no hay ningún tema, pero no queremos que haya ninguna restricción a la hora de que esté en el país de destino. ¿Vale? Y bueno, eso fue todo el video. Igual les dejo aquí abajo algunos links que yo consulté sobre el tema. Igual si tienen algún comentario, alguna duda, me la pueden dejar aquí abajo en la sección de comentarios, o igual les dejo mi correo electrónico. Y pues bueno, muchas gracias por ver y pues esperemos que en el futuro haya más difusión sobre viajar con mascotas.